Amigos, hermanas, hermanos todos, tenemos el título de esta noche de Grandeza y Miseria del Hombre. El título de una conferencia es como una promesa que hay que cumplir, pero el título de la conferencia de esta noche nos hace pensar que por su vastedad quizá no alcanzaremos el objetivo enunciado, porque grandeza es una palabra muy grande y miseria es una palabra muy mísera, y posiblemente nos sirven en rigor para expresar lo que queremos decir hoy en relación con el hombre, que genéricamente no es grande, ni mísero tampoco, sino hombre, que ya es ser, con capacidad para estar siendo, con conciencia de haber sido, que es también una irrevocable manera de ser, y con vocación de seguir siendo. Es el hombre la realidad radical a la que hay que referir las demás realidades, y nada importa tanto para nuestro tema de hoy como la puesta en claro de esta realidad, y a ello vamos. Pero, ¿quién va a pilotar nuestra nave en una dirección tan rigurosa? ¿Cómo podremos avanzar agravados por la rémora de la confusa antropología de nuestros días? Nuestra meditación de esta noche se produce en el marco del Congreso Ibérico sobre Evangelización, y este, a su vez, está sustanciado en una declaración de fe que tiene su base informativa en las Sagradas Escrituras, con cuya totalidad original y textual estamos comprometidos nosotros, los evangélicos. Nuestra responsabilidad hoy aquí es comunicar el contenido de la Biblia referido al hombre, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, depósito único e infalible de la revelación divina y única y suprema autoridad en todo lo concerniente a nuestra fe y conducta. La fe, o confianza en la palabra de Dios, no excluye la razón, como algunos han querido enseñar, sino que le aporta su serena compañía, confiriéndole conciencia de limitación y orientándola al mismo tiempo hacia los horizontes siempre abiertos de las posibilidades que Dios ofrece al hombre. La razón humana, promocionada a la supremacía absoluta, antropocéntrica, se torna irrazonable cuando, sin ente superior que la oriente, divinizada, pierde entre el vaporoso perfume de sus altares su auténtico sentido y medida. Y es que la razón no es una diosa, sino algo menos extraño y algo más entrañable. Es una facultad humana, y aún la suma resultante de algunas facultades concurrentes en el hombre. No excluyendo la razón, no excluimos la laboriosidad honesta de los que, aún al margen de la fe, saben que la razón es limitada, instrumental y no finalista en sí misma. Nos referimos, claro está ahora, a la ciencia en su despliegue investigador para una investigación comprensiva de los fenómenos perceptibles para el hombre y aún del hombre mismo. Recorriendo una y otra vez hasta el final vías muertas, la locomotora científica nos entrega aquí y allá, no sin titubeos y rectificaciones honradas, preciosos datos descriptivos, parciales siempre también, y comprensivos de cómo son y funcionan las cosas, pero no el por qué ni el para qué. Desde luego no es fácil señalar los límites de la ciencia, aunque los tiene, pero es bueno estimar su función en la realidad humana. Y apuntamos esto con la finalidad de entrar en nuestro tema, sin dejar que la ignorancia intransigente enlode la honesta bata blanca de la ciencia, ni dejar tampoco que, enervados por realizaciones técnicas y aventuradas experiencias de dudoso o contradictorio resultado,
algunos atribuyen a la ciencia facultades y funciones que no solo están más allá, sino que son más que la ciencia misma. Porque entendemos por ciencia aquella actitud y aquellas actividades subsecuentes que reconocen que el cosmos es eso, orden previo y superior con el que la misma ciencia cuenta para su labor investigadora, y porque hay en el quehacer científico voluntad y proyecto, porque hay intencionalidad y orden, resulta científicamente absurdo contar con el orden previo y superior y despojarlo a la vez de intencionalidad y proyecto. Sí, ahí están ciencia y Biblia, razón y revelación, sin más conflicto que el que comportan las formulaciones teóricas de ambos campos, en cuyos extremos el dogmatismo, no menos intransigente en ciencia que en religión, levanta insuperables espejismos de incompatibilidad. Y decimos espejismos, porque en ciencia, como en religión, solo acaba prevaleciendo la verdad, y no los torpes montajes del error o de la impostura, pues cuando esto ocurre, ni hay ciencia, ni hay religión. Bueno, estas han sido consideraciones introductorias tendentes a distinguir entre la peculiar función de la ciencia y el especial sentido y propósito de la revelación divina. En el capítulo 38 del libro de Job, cuando este y sus amigos se han debatido en la angustiosa incomprensión del sufrimiento humano, Dios habla y pregunta a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin cordura? Ciñe ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Los científicos incrédulos, los incrédulos en general, debieran procurar contestación a esta pregunta que otros han contestado con sencillez y con honestidad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A este efecto, podemos citar lo ocurrido durante la serie de entrevistas filmadas que en 1957 sostuvo el doctor Richard Evans por encargo de la Universidad de Houston con el gran científico ya desaparecido Carl Gustav Jung. Al preguntar el doctor Evans acerca de la procedencia de los impulsos primarios e instintivos en el hombre, Jung contestó estas palabras: nadie sabe de dónde vienen los instintos. Están ahí y uno los encuentra. Es la historia de algo sucedido hace miles y miles de años. Yo no estaba allí, dijo el doctor Evans. Eso es. El doctor Jung. Eso es. Carl Gustav Jung no estaba allí. Y nosotros tampoco estábamos allí. Pero Dios sí estaba. Y hemos de oír lo que nos dice el Dios que estaba allí cuando estas cosas fueron creadas. En el umbral de la revelación escrita, nos hemos de referir antes a Dios, pero no a este Dios difuminado en la abstracción científica o en el deísmo místico, sino el Dios que se revela en la historia, que interviene en ella con actos informativos de su voluntad en términos adecuados para el conocimiento humano. Y en el umbral de la revelación escrita, el primer versículo del primer capítulo de Génesis, allí Dios es ya en el principio, en este punto infinito, inmediatamente anterior a la creación de las cosas. Y este ser, ya Dios, antes del riguroso principio que antecede a la creación de las cosas, fluye justa, bienhechora e indiscutible su soberanía. Si Dios no es soberano, ¿quién va a serlo?, solía argumentar nuestro inolvidable Ernesto Trenchard. En una incomprensible vacuidad oscura, cuya sola consideración sobrecoge el ánimo, Dios inicia los actos creadores, relatados en el Génesis con pulcra sencillez, en períodos cuya intensidad y ritmo apenas conocemos, pero de los que percibimos un maravilloso orden resultante hasta que llegamos al hombre. Hasta aquí la introducción y ahora vamos a esta primera parte. El hombre, su grandeza. El hombre como un proyecto de Dios.
El hombre es un proyecto del Dios Trino. Según Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. He aquí lo que es el hombre primeramente, un proyecto de Dios, no un sueño de Dios, sino un proyecto de especial realización en el marco de las cosas y seres creados que se lleva a cabo en el versículo 27, que reza así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como había dicho, de la misma manera que había dicho sea la luz, y fue la luz, dijo hagamos al hombre, y lo hizo. Tanto es esto así, que ahí está esta inconmensurable e incomprensible interrelación magnética del cosmos, y ahí estamos nosotros, temblando al pensar en el marco de grandeza en el que fuimos proyectados y creados. ¿Cómo se realizó este proyecto? El relato de Génesis nos explica en un lenguaje antropomórfico, el más conveniente para dar a entender lo esencial de la creación, las dos operaciones fundamentales y el resultado unitario de la creación del hombre. Dice así el texto bíblico: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo confirma y complementa el que hemos enunciado antes. Estamos pues considerando, o vamos a considerar, al hombre salido de las manos de Dios. No es el hombre que conocemos exactamente, el hombre salido de las manos de Dios, no afectado aún por el trauma del pecado. Es decir, vamos a esbozar para nuestra finalidad de hoy una breve y sencilla antropología bíblica consistente en unos enunciados que apuntan las condiciones formativas del ser humano como tal, desde su constitución morfológica y orgánica hasta las concretas implicaciones de su haber espiritual. Primeramente hallamos al hombre relacionado con la creación material, al estar formado, como dice el texto bíblico, del polvo de la tierra. En el decir de Oppenheimer, el polvo de los hombres es muy semejante al polvo de las cosas. Un conjunto de sustancias de varia complejidad constituyen y activan los elementos orgánicos del hombre. El hombre se encuentra, pues entonces, emparentado morfológicamente con la creación animal que Dios formó de la tierra. Génesis 2:19. Sin embargo, y sin que ello implique insolidaridad total, no concebimos la aplicación de criterios zoológicos al acaecer humano, porque entendemos que la dignidad de ser hombre es independiente de la forma exterior, de la general organización interior y aún de las minusvalías físicas o mentales del ser humano enfermo, por profundas que nos parezcan. Jean Rostand, el gran biólogo francés, lo ha dicho, y creo yo que de una vez para siempre, si lo quieren aprender, ha dicho: todos los hombres son hombres totalmente. El hombre, creado varón y hembra, fue objeto de un acto especial de parte de Dios creador. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El acto, expresado antropomórficamente por la frase sopló en su nariz aliento de vida, comunicó lo esencial de aquella imagen y semejanza que figuraba en el proyecto inicial. Algo esencial de Dios pasó al hombre como constitución de su ser personal. No se trata de una imagen o semejanza física, porque Dios es espíritu, dice el Señor Jesucristo en Juan 4:24, sino que se trata de una dotación de facultades espirituales, de orden intelectivo, de comprensión, de distinción moral, de relación y de amor. Como veremos, estas facultades posibilitaban al hombre para tener relación y comunión con Dios, su Creador. Esta relación y comunión con Dios Creador no es un añadido en la vida del hombre, sino que está en la misma esencia humana. Dios lo puso así. Solo el pecado pudo llevar al hombre a la ocultación y disimulo de su más esencial e íntimo requerimiento: conocer a su Creador y mantener con Él una adecuada relación para hacer su voluntad, la de Dios, que es la ordenadora de la finalidad de las cosas creadas y del sentido de la vida.
creado pues a imagen y semejanza de Dios, se sabe conocido de Dios y tiene, como Él, un conocimiento justo o adecuado de las cosas, aunque medido a su ser y función. La lectura de los versículos 14 al 17 del Salmo 139, que es una de las cimas poéticas del Salterio, nos muestra la grandiosidad de esta relación cognoscitiva. Dice así este texto de este Salmo: Te alabo, Señor, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Hasta aquí la lectura de este texto del Salmo. Pero, amigos y hermanas y hermanos, se percibe aquí, para nuestro consuelo, el orden y la firmeza de Dios en la realización del proyecto. Este embrión morfogenético, codificado en el registro de las intenciones de Dios y vigilado también por la mirada de Dios, ha venido a ser cada uno de nosotros, tú y yo, igual a los demás, dentro de las normas específicas de la condición humana y a la vez diferente de cada uno, según la firme marca de la individualidad personal. Es poca la diferencia entre un hombre y otro, pero esta diferencia lo es todo, decía William James. Qué tenebrosa tristeza sentiríamos, pensamos nosotros, si, como algunos prevén, el hombre, que ha demostrado su capacidad para hacer mal cosas mucho más sencillas, invadiera un día trastornándola la íntima organización de la vida. La actual conmoción a escala mundial del equilibrio ecológico es una sombría experiencia resultante de una técnica que, imparable en su afán de conseguirlo todo, traspasa con el lujo de sus facultades los límites del abuso. Es progreso, el progreso tecnológico, lejos de contradecirlo, responde al propósito general de Dios. El progreso es progreso, en tanto que el hombre técnico actúa como prudente administrador de los bienes y la vida, en armoniosa ponderación de su esencia y sentido. Pero estamos contemplando la etapa en la que el hombre, salido de las manos de Dios, recibe con admirable naturalidad y precedida de la bendición del Creador una amplia programación que incluye toda la dicha de una vida natural y realizadora en el disfrute de las otorgaciones y donaciones pertinentes que leemos en los versículos 28 y 29 del primer capítulo del Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ahora observemos aquí. Fructificad y multiplicaos, es decir, producid frutos, sed consecuentes, actuad adecuadamente a lo que sois, sed más de lo mismo, sed más seres a mi semejanza y a la vez distintos unos de otros. Llenad la tierra. Dios otorga al hombre esta cédula de habitabilidad de nuestro planeta. Sojuzgadla, es decir, estableced vuestro orden, el propio que dimana de vuestro ser, de esto que yo os he hecho ser. Y dice después: señoread, es decir, ejerced el señorío, no el señorío caprichoso y déspota, sino el señorío que, enmarcado en una natural jerarquía, no ensombrece a nadie y da su gloria a todos. Señorío que confirma la semejanza del hombre con Dios, configurada por facultades espirituales, capaces de establecer la ordenación conveniente en noble ejercicio, siempre en armonía con las intenciones del Creador de todo. Señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias todas que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, ya 19 y 20, leemos: Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia
y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Por esta lectura, amigos, se hace evidente esta aptitud del hombre para conocer los seres creados, distinguir sus características y determinar mediante este acto nominador la función de los seres que le son dependientes en el marco de una dependencia adecuada y buena. Ciertamente, dice el libro de Job, espíritu hay en el hombre, soplo de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y no solo esto, sino que añade Dios, he aquí os he dado, sí, donación de los recursos primarios y naturales, plantas, árboles, semillas, frutos, dentro de una lujosa disponibilidad. Toda planta, todo árbol. Aún una nota, puedo añadir, que con ecos reiterativos a través de toda la Biblia, nos recuerda el cuidado y solicitud de Dios por la creación animal, partícipe con el hombre de los secretos acordes del ritmo de la vida. Génesis 1:30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Qué hermoso espectáculo, queridos amigos, ver al hombre compartir esta maravillosa despensa con el mundo animal, sin menoscabar su señorío. Al llegar al versículo 31 de Génesis 1, Dios sanciona la bondad genérica de las cosas. Y dice así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y entre todo lo creado, el hombre, puesto en relación con las cosas y seres creados, reflejando aquella imagen y semejanza de Dios creador. No, hermanos, no es grandeza la palabra más conveniente para aludir al hombre salido de las manos de Dios. Quizá la palabra mejor puede ser decencia, es decir, adecuación exacta respuesta al proyecto. En suma, ser lo que Dios quiso que fuese, hombre, porque al hombre, en esta adecuada plenitud de facultades inherentes a su ser, con ser hombre, le basta para realizarse, sorbiendo en dicha continua los inagotables recursos del Creador. Sí, al hombre le hubiera bastado con ser hombre. No tenía por qué aspirar a ser más, ni tenía por qué temer ser menos. Pero, ¿qué pasó? El hombre, su miseria. En Génesis 2, 16 y 17, consta una interdicción, una prohibición, y está relacionada con la facultad o con el conjunto de facultades que distinguen al hombre como tal, el conocimiento. Esta interdicción es de Dios. Dice así, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, de seguro morirás. Con esta interdicción, Dios confirma que su voluntad expresa, en méritos de creador de todo, es que el hombre tiene en su área una autonomía de acción, tanto y como requiere la plenitud de la realización humana. Todo lo comprendido en esta área, si recordamos lo que hemos leído antes en Génesis 1:31, es bueno. Dios lo vio bueno. Entonces, toda la información que recogerá el dispositivo sensorial y cognoscitivo del hombre será consecuentemente buena. El conocimiento que el hombre inferirá de todo será, por tanto, bueno. Los criterios reguladores surgidos de este conocimiento serán también buenos. La vida humana será necesariamente buena, es decir, todo estará afectado por el bien con el que el hombre está genéricamente connaturalizado. Pero emprender acciones conducentes a extender el área del conocimiento connatural al ser del hombre a otras áreas y formas de conocimiento para las que no ha sido creado, no. La ambiciosa aspiración a detentar en un control unificado los dos conocimientos denunciada ya previamente por Dios y propuesta posteriormente por Satanás, ofrece en el mismo texto unos puntos que interesa examinar. Hemos de leer con atención Génesis 3, 1 al 5. Lo hemos de tener a la vista, no lo voy a leer para no absorber el tiempo. Pero la pregunta del tentador, que dice aquí,
¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta es la pregunta. La pregunta del tentador apunta hacia un principio de suspicacia dubitativa de lo que Dios ha dicho. ¿Con que Dios ha dicho? Y así suscita extrañeza ante esta prohibición, ante este no que campaba solo en el horizonte de las posibilidades humanas, donde todo era afirmación de facultades potestativas sobre las cosas creadas alrededor. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta táctica tan temprana ha sido una constante de Satanás en el mundo hasta el día de hoy. Consiste en establecer un principio de duda de lo que Dios ha dicho, de la palabra de Dios, o sea, en la misma base informativa del conocimiento humano, para provocar acto seguido una alternativa decisoria mediante una proposición antagónica a la prescripción divina. Este punto nos presenta el conocimiento referido con el mal, en cuya esfera, en oposición al procedimiento informativo del bien, el conocimiento no se nutre de las cosas tal como son. En la esfera del bien, en el área del bien, la mente, dotada suficientemente para conocer cómo son las cosas, se informa de la verdad de las cosas tal como son. Pero en la esfera del mal, el conocimiento, o sea, el movimiento cognoscitivo, gira sobre un solo gozne. La mentira. Siempre me tiembla un poquito la garganta cuando pronuncio esta palabra sola y aislada. La mentira. Todo comenzó con una mentira, amigos. No moriréis. Partiendo de la mentira, el conocimiento no es conocimiento, sino anticonocimiento. Porque anteponer a la premonición divina de la muerte, moriréis. Anteponer a esta aseveración divina, la inmortalidad, no moriréis, es hacer antitético el conocimiento mismo en méritos ahora de una creación anticreadora, la mentira. Las calificaciones de nuestro Señor Jesucristo no ofrecen lugar a dudas. En Juan 8:44 dice, el diablo ha sido homicida, o sea, causal de la muerte del hombre, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre, engendrador de mentira. El versículo 7 del capítulo 3 de Génesis ya, como consecuencia de esto, inaugura la etapa consecuente al intento de conjugar en una sola vida el bien y el mal. Lo que era una pretensión ambiciosa resulta en una extraña dicotomía cuyas dos partes no puede conciliar la individualidad humana. A partir de aquel momento, los criterios reguladores de lo consciente y de lo instintivo se ven afectados por la confusión cognoscitiva y se deforman. El sexo o la sexualidad, aquí en Génesis 3, es presentado como botón de muestra, pero que conste que solo es aquí una evidencia que se presenta. Pero no fue solo el sexo, sino que fue la vida entera que quedó afectada por el mortal desvío. Antes, en Génesis 2:55, leemos, y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, la identidad con natural sexo-persona imposibilitaba el problema. Después de la desobediencia, dice el relato, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, un conocimiento, que estaban desnudos. El sentido genérico de la condición sexual se desvió por motivos ajenos al sentir natural y se inició un proceso desorientador hacia otras finalidades para las que la sexualidad no había sido creada. La expresión, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, responde a la proposición satánica y no da a entender que los tuvieran cerrados, claro está, sino que indica que la mente, el conocimiento, se estaba desplazando hacia perspectivas de insólita confusión desde las que las mismas cosas se veían de diferente manera, desviándolas de su sentido genérico. Las cosas, creadas buenas por Dios, comenzaban a parecer inconvenientes para el hombre recién afiliado al mal por la desobediencia. El ser humano comienza a tomar iniciativas de acuerdo con sus nuevas y confusas perspectivas. Comienza por cubrir lo que se había hecho para ser visto, o por lo menos para no ser ocultado.
Dice el relato bíblico que entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde aquel momento, esto es trágico, la historia del hombre es una historia de ocultación, de simulación e de hipocresía. La restauración de la historia humana a los módulos genéricos consistirá en un apocalipsis, es decir, en una desocultación, una revelación de todo. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, dice el Señor Jesucristo en San Lucas 12:2. Recordamos que en Génesis 1:31 nos dice que Dios vio lo que había hecho y que nuestra semejanza con Él consiste también en ver no solamente las cosas, sino su condición y sentido, porque todo era bueno en gran manera, incluido el sexo, naturalmente. O sea que encontramos al hombre ocultando y ocultándose entre los árboles del huerto, entre las cosas creadas de la mirada del Creador. He aquí la miseria del hombre, queridos amigos, hermanas y hermanos. Si es que la palabra nos sirve, si la etimología latina de la palabra es infortunio, desdicha, ya nos vale aunque no lo diga todo, porque el hombre quedó despojado de la dicha de ser lo que Dios le había hecho ser, para ser esto, pero no como Dios quería, quedando del proyecto primero un deformado muñón, inhábil para marchar al paso de las intenciones y planes del Creador, a cuya imagen y semejanza había sido creado. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así, Romanos 5:12. Esta es ya una realidad constante en la historia y en la experiencia colectiva e individual. Isaías nos confirma este aspecto diciendo que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Desde este momento hemos de enderezar nuestras mentes hacia este sentido profundo de la responsabilidad individual de cada uno que está aquí, que además de estar en una conferencia estamos delante de nuestro Dios, ante quien no tenemos excusa y que conoce profundamente la posición de nuestro corazón. ¿Estamos desnudos ante la mirada de Dios o nos estamos ocultando hipócritamente bajo el follaje de nuestros conceptos, de nuestros prejuicios, de nuestras apetencias deformadas? ¿Queremos encontrarnos cara a cara con Dios o no? Porque nuestra meditación va a enderezarse por aquí. Bueno, cuando solamente hemos vuelto ya una página más de la Biblia, en el capítulo 6 del Génesis, los hombres han experimentado ya sus iniciativas. Solo una página. Han edificado ciudades, han organizado la ganadería y seguramente las utilidades derivadas, así industriales como mercantiles, han desarrollado las artes con la invención de instrumentos musicales de cuerda y viento, el arte y la industria emplean ya metales, la Meca ha dejado un fragmento poético de bronca violencia propio de aquella civilización, y llega un momento en Génesis 6:5 que el relato dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo y solamente el mal. La tierra, dice el relato de Génesis, se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Esto no parece un libro escrito hace miles de años. Esto parece una página del periódico de hoy. La tierra estaba llena de violencia, añade el versículo 11. Lo que Dios ve, además de los defectos malignos, es el movimiento del corazón del hombre que impulsa su feroz egoísmo y el desorden de una mente basculante que se vence continuamente del lado del mal. La expresión que hemos leído, delante de Dios, indica que todo lo que pasa a todo hombre y todo lo que el hombre hace está presente ante Dios, que no se ha desinteresado de su proyecto. Dios sigue teniendo interés en el hombre. Corrompido, alterados los íntimos resortes funcionales de la personalidad, el hombre sufre los estallidos de su propia violencia,
Lo sufren los demás, pero lo sufre cada cual. La historia humana acusa un predominio del mal. Trata mal lo bueno, trata bien lo malo. Alternativamente, aquí y allá, hoy y ayer, el hombre, bien se trate de individuos, de pueblos, de razas o de civilizaciones, como protagonistas de la historia, ofrece rasgos de noble generosidad que confirma la noticia que tiene del bien, de lo bueno, junto a evidentes torpezas propias de una mente confusa que llega cínica e impotente a las más abyectas bajezas que desafían su propia condición humana. Esto es trágico, amigos, terrible. Es un retrato nuestro. Algunas veces los hombres juegan a ser buenos, pero al poco de jugar, rompen el juguete. Y es que el juguete, el bien, no es un juguete, queridos amigos, sino que el bien es el carácter y sentido de las cosas y seres creados, y con ellos, nosotros, los humanos, hechos a imagen y semejanza del bien supremo. Toda la historia humana consiste en un cansador ciclo de volver a realizar esfuerzos restauradores al margen de la voluntad revelada por Dios en su palabra, y son, por tanto, esfuerzos carentes de solvencia, pues el hombre nunca ha podido garantizar lo que haría con sus logros de haberlo conseguido. Corto de días y harto de sinsabores, como dice el libro de Job, queda el hombre envuelto en la turbadora confusión del pecado, cuyos efectos sufre, pero del que no conoce el tremendo alcance, aparte de volverse a Dios. Los que aquí en Madrid tengan tiempo de visitar el Museo del Prado, allí en la planta noble, verán allí quizá una tabla del Bosco, el Jardín de las Delicias, la tabla central y la lateral derecha, y luego otra tabla de Bruegel el Viejo, en el Triunfo de la Muerte, y es horripilante ver aquello. No exageraron, queridos amigos, no exageraron ni el Bosco ni Bruegel al pintar aquellas tablas que tenemos aquí en el Prado. Y eso que lo pintaron hacia 1500. Hoy pintarían lo mismo. O quizá cosas peores, y además con menos fantasía. Pero no cerremos nuestro tiempo de meditación con estas desoladoras tablas de la realidad humana, sin apuntar concretamente que Dios no ha renunciado a su proyecto. En la Biblia Dios revela su interés por todos y cada uno de nosotros. Le importamos a Dios, amigos, le importamos a Dios, le importas a Dios, pero Él ha de importarnos también a nosotros. No puede continuar en tu vida esta indiferencia fría hacia aquel que te hizo. Hay que volver al Dios creador. Este es un gran anuncio profético. Hay que volver al Dios creador. Hay que reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. El ser humano dotado de memoria se olvida de algo tan palmario como esto. Deuteronomio 32 lo recuerda. Te has olvidado de tu Creador. Te has olvidado de tu Creador. Sí, hay que volver al Dios creador, al Dios de todas las cosas, de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Hay que volver al que hizo las Pléyades y el Orión, dice el profeta Amós. Hay que volver al que hace las gotas del rocío, dice Job. Hay que volver desde cualquier punto, desde donde quiera que se encuentre cada uno, sea cual sea su estado y condición. En Génesis 3:9, recién caído en el pecado el hombre, Dios le llama y le dice, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿cuál es esta situación nueva, fruto de tu decisión? La respuesta del hombre pone de manifiesto su confusión. Oí tu voz, dice el hombre, oí tu voz y me escondí. Oír la palabra de Dios y esconderse. ¡Qué reacción tan extraña! ¡Qué reacción tan torpe! El hombre ha de descubrirse volviendo al Dios que lo creó. Y al decir el hombre, no nos referimos solamente a la gran masa humana, sino que, como antes he dicho, apelamos a la individualidad. Solo volverán todos a Dios, si vuelve cada uno. Solo volverán todos a Dios si vuelves tú. Y has de volver en el tiempo, y el tiempo pasa. Es una carga decisoria que tienes delante de ti.
No puedes jugar con la cuchara antes de tomar la medicina. El tiempo pasa. Solo volverán todos a Dios si vuelve cada uno. No se trata de un movimiento histórico de las masas, sino de la vuelta decidida de cada uno, de cada cual. El movimiento del hombre, bajo la presión del pecado en su intimidad, acusa torpidez y desvío. Oí tu voz y me escondí. El hombre escondiéndose de lo que más le importa, de la palabra de Dios. El dictamen de Jesucristo es claro: erráis porque ignoráis las Escrituras. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Dios se emplea a fondo, queridos amigos, en nuestra salvación. Toda la iniciativa es de Dios. Revela su voluntad por medio de su palabra. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice el autor de la epístola a los Hebreos, hasta que finalmente nos ha hablado por el Hijo. Envía su Santo Espíritu para convencer al mundo de pecado, como dice Juan 16:8. Podemos reconocer la frustración de nuestros esfuerzos para superar la miseria de nuestra conducta, pero la íntima y personal convicción de pecado es obra del Espíritu Santo de Dios. Resistir esta convicción y hacerla desaguar en el colector de los residuos inservibles es resistir al mismo Espíritu Santo de Dios. Es una terrible responsabilidad que tienes sobre tu vida. Dios da a su Hijo, lo entrega, y lo entrega con la doble finalidad de que todo aquel que en Él crea, no se pierda, tenga vida. Dios llama continuamente a la restauración de las relaciones con el hombre, pero éste debe restaurar su confianza, su fe en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. A la vista de su voluntad revelada, convencido de pecado, el hombre debe, por lo menos, desear esta restauración y manifestarlo a Dios, que escudriña los deseos del corazón y sabe si son auténticos o no. Dos expresiones de la proclamación bíblica polarizan la respuesta, la actitud íntima del ser humano. El que quiera, el que cree. Me gustaría que cuando salgáis por aquí os vayáis para vuestra casa y que cuando pongáis vuestra cabeza sobre la almohada oigáis este tic-tac. El que quiera, el que cree, el que quiera, el que cree. Estás en un momento decisorio, querido amigo. Es un momento tremendo y solemne. No puedes arrumbar esto. No lo puedes hacer desaguar, como hemos dicho, en esta cloaca de residuos inservibles. Una convicción de pecado, de lo que te separa de Dios. Querer y creer. Desear y hacer efectivo el deseo, tomando el camino del regreso hacia Dios, el camino de la restauración. Desmontar, desarticular de nuestra mente la tramposa sugestión de ser como dioses y desear ardientemente ser hombres, restaurando nuestra relación y comunión con Dios, nuestro Creador. Hay que volver, en virtud de la llamada de Dios, a por la genuinidad del valor humano, pero no insistiendo en los trillados y fracasados modos de un humanismo mal entendido, antropocéntrico y sin visión, sino por el camino nuevo y vivo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la totalidad de su gestión entre nosotros, los humanos, los perdidos para Dios y por tanto para nosotros mismos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por su encarnación y ministerio, es decir, su enseñanza y obras de poder, nos busca, se hace presente, nos informa acerca de Dios y sus planes restauradores. Por su muerte en la cruz y por la resurrección nos salva. Toda la gestión redentora de Jesucristo demuestra la importancia del hombre ante los ojos de Dios. Si Cristo murió, fue por nuestros pecados. Si resucitó, fue para nuestra justificación. Esto polariza la dimensión del interés de Dios en la vida del hombre. Aquel profeta excepcional que fue Juan el Bautista señaló con claridad las dos fases de la gestión de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que quita el mal. Él es el que instaura el bien. Él es el que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Este era el testimonio de Juan. Un tiempo después, hacía mucho tiempo que Juan el Bautista había dado este testimonio, nos dice el Evangelio que Jesús volvió allí, al otro lado del Jordán, donde Juan había estado bautizando. Y dice que la gente al venir a él y oírle decían esto: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Este pueblo con un mensaje quiere durante el Congreso Ibérico de Evangelización y después de él seguir en la línea de Juan el Bautista. Decir la verdad de Cristo, solo la verdad de Cristo para que creáis. Este Congreso, la gente de este Congreso, ahora y después de él, como Juan quiere, descargado del oficialismo religioso de su tiempo, decir a los 56 millones de portugueses y españoles, a los iberos todos, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo así puede el hombre salir de su postración y miseria y ser restaurado a aquella condición primera que manifestaba su imagen y semejanza con Dios creador. Solo así llega el hombre a ser auténticamente hombre, lo que Dios quiso hacerle, hombre. Y este es, amigos, hermanas y hermanas, este es nuestro testimonio, este es nuestro mensaje. Así Dios nos bendiga.